Bienvenidos mis queridos amigos lectores de Lecturas a Blanco y Negro. Vamos a dar inicio a una de las novelas juveniles insignes del siglo XIX, la de Alejandro Dumas hijo, porque recordemos que Alejandro Dumas padre escribe Los Tres Mosqueteros. Vamos a leer La Dama de las Camelias. No me tomaré molestia en hacer comentarios, sino hasta el final de la obra, y espero este sea un banquete para todos. En YouTube encontrarán ustedes diversos audiolibros, pero en una edición distinta. En este caso, yo me voy con la editorial Bruguera, primera edición en Obras Inmortales. Es un libro de tapa roja con un decorado en dorado muy bonito y es de traducción española Bruguera que personalmente me gusta muchísimo. Les pido excusas si en algún momento llegan a escuchar de fondo algunos llantos de bebé, pues en estas épocas navideñas la familia viene a visitarme y la verdad es que estoy tan entretenido con el libro que quiero avanzar y lamento tener que dejar como cortar mi lectura para luego leer después. No me gusta. Les pido excusas por eso, pero el relato hará que nos olvidemos de los lloriqueos, de los ladridos, de los maullidos, de cuando pasan los carros, los aviones, etcétera, etcétera. A todos los amigos les doy una bienvenida y vamos a leer entonces La Dama de las Camelias. La Dama de las Camelias, escrito por Alejandro Dumas hijo. Capítulo primero. De la misma forma en que para hablar correctamente un idioma se requiere una práctica profunda del mismo, resulta imposible crear personajes sin un largo y asiduo estudio de los hombres. Es por lo que yo, que soy aún demasiado joven para inventar, prefiero limitarme a referir. Por lo tanto, el lector puede estar seguro de la veracidad de la presente historia, ya que todavía existen los personajes que en ella figuran, a excepción de la heroína. Y existen también en París muchos testigos de los hechos que aquí he recogido, testigos que podrían confirmarlos en el caso de no ser suficiente mi testimonio. Lo que ocurre es que, por una circunstancia muy particular, solo yo podía narrar esos hechos, ya que únicamente yo he sido el confidente de los últimos detalles de la historia, sin cuyo conocimiento era imposible hacer una referencia interesante y completa de ella. Y ahora veamos cómo llegaron a mi conocimiento esos detalles peculiares a los que me refiero. El día 12 de marzo de 1847, al pasar por la calle Lafitte, vi y leí un gran cartel amarillo en el que se anunciaba una venta de muebles y de diversos objetos valiosos, por haber fallecido recientemente su antiguo poseedor. El cartel no indicaba el nombre del difunto, pero sí que la venta se efectuaría desde el mediodía a las 5 de la tarde del 16 en el número 9 de la calle de Antin. El cartel incluía una advertencia relativa a que los interesados podrían visitar el inmueble en cuestión y examinarlo todo previamente a la venta durante los días 13 y 14. Como yo siempre he sido aficionado a las curiosidades, me hice el propósito de no dejar pasar aquella ocasión. Aun en el caso de que no comprara ninguno de los objetos, al menos podría ver el interés que ofrecían las cosas cuya venta se anunciaba. Así es que a la mañana siguiente dirigí mis pasos hacia el número 9 de la calle de Antin, donde a pesar de lo temprano de la hora me encontré ya con varios caballeros y algunas señoras que, no obstante ir vestidas con trajes de terciopelo y envueltas en chales de cachemira, además de ser esperadas en la puerta por elegantes carruajes, miraban con evidente asombro, no exento de admiración, el lujo que se desplegaba ante sus ojos.
No tardé mucho en comprender las razones de aquella admiración y asombro, ya que después de unos minutos de haber examinado yo también lo que me rodeaba, deduje con facilidad que me encontraba en la residencia de una mujer mundana. En este punto no estará de más advertir que si hay algo que a las damas honorables les gusta ver, y allí las había en aquel momento, es todo aquello que pueda tener alguna relación, cuanto más íntima mejor, con esas mujeres que salpican con sus carruajes las portezuelas emblemadas de los suyos, y que como ellas y junto a ellas tienen un palco en la ópera y en los italianos, además de permitirse el lujo de ostentar por las calles de París la insolente opulencia de su hermosura, de sus joyas y de sus escándalos. La dueña de la casa donde me encontraba había dejado de existir, y en consecuencia las mujeres de virtud más rígida podían penetrar en su aposento, ya que la muerte había purificado la atmósfera de aquella espléndida cloaca. Además, por si esto no fuera bastante, contaba con el pretexto de que su presencia allí se debía a la anunciada venta, y de que habían acudido al lugar sin saber a casa de quién iban. Habían leído los anuncios y querían saber por anticipado lo que podía interesarles en el momento de la subasta. Nada más sencillo. Lo que no era óbice para que aquellas mujeres, entre tantas maravillas, buscasen de forma especial todos los vestigios posibles de aquella vida de relajación de la que, sin duda alguna, habían oído los más singulares relatos. Por desgracia, los misterios habían desaparecido con la escandalosa beldad, de forma que, a pesar de toda su buena fortuna, aquellas damas no pudieron encontrar otra cosa que lo que iba a ser puesto a la venta 2 días más tarde, y nada de lo que allí se vendía en vida de la inquilina. Por lo demás, las honorables visitantes tenían mucho que comprar, y de excelente calidad, pues el ajuar era realmente suntuoso. Muebles de palo rosa y de boulet, vasos de China y jarrones de Sevres, estatuitas de Sajonia, cortinas de raso y terciopelo, encajes de todas clases. En fin, allí no parecía que faltase nada, sobre todo en lo que al buen gusto y al lujo se refiere. Me sentí complacido sin saber muy bien por qué en seguir por todo el apartamento a las nobles curiosas que me precedían, las cuales acabaron entrando en un aposento adornado de colgaduras persas, y ya iba a penetrar yo también en aquella pieza cuando vi que ellas salían de inmediato como si las hubiera avergonzado lo que allí había. Esto aguijoneó mi curiosidad de penetrar en el aposento. Se trataba del tocador, en el que por cierto no faltaba ni siquiera el objeto más insignificante. Parecía que era allí donde la prodigalidad de la difunta se había desenvuelto con mayor soltura y libertad. En una gran mesa de unos 3 pies de anchura por 6 de largo, puesta junto a la pared, brillaban todos los tesoros de Aucoc y de Odiot, formando una magnífica colección compuesta por esa infinidad de objetos tan indispensables en el tocador de una mujer como aquella en cuya casa nos encontrábamos. Entre todos esos objetos no se veía ni uno que no fuera de oro o de plata. Sin embargo, la colección había sido reunida poco a poco, lo cual permitía suponer, sabiendo la identidad de su propietaria, que era el tributo de distintos amores. Como a mí no podía asustarme la contemplación del tocador que había pertenecido a una mujer mundana, me entretuve en examinarlo hasta sus más insignificantes pormenores, cuando de pronto advertí que todos aquellos utensilios, primorosamente cincelados, ostentaban iniciales distintas y coronadas diferentes. Mientras contemplaba aquel tesoro, no pude por menos que pensar en que cada una de aquellas piezas representaban otras tantas prostituciones de la desventurada mujer,
y reconocí en mi interior que sin duda Dios había sido clemente con ella, puesto que la había librado del castigo que suelen sufrir tales mujeres, el de la miseria y la vejez, y le había permitido que muriera en medio del lujo y del esplendor de su hermosura. Casi todas las cortesanas suelen tener el mismo fin, y en verdad que hay pocas cosas tan tristes como la vejez del vicio, especialmente en una mujer. Una mujer en tal situación no es digna ni inspira interés alguno. El eterno arrepentimiento, no el de haber seguido una mala senda, sino el de haberse equivocado en sus cálculos y haber empleado mal el dinero, suele ser el tema que ilustra de forma principal a la mayoría de esta clase de historias. He conocido a una cortesana a quien no le quedaba de su pasado más que una hija, que según decían quienes habían conocido a la madre de la joven, era casi tan hermosa como ella. Pues esa pobre niña, a quien su madre jamás le ha dicho que era su hija, sino era para ordenarle que debía mirar por su vejez, igual que ella había mirado por su infancia, se llamaba Luis. Y queriendo obedecer a su madre no hizo otra cosa que abandonarse a su voluntad, sin pasión y sin placer, como si se hubiera dedicado a un oficio que le hubieran impuesto entre sus padres y maestros. El continuo espectáculo del libertinaje, en este caso precoz, terminó por extinguir en la muchacha hasta la más simple noción del bien y del mal que Dios tal vez le inspirara en algún momento de su niñez, y que a nadie se le había ocurrido desarrollar en su espíritu. Creo que mientras viva me acordaré de esa joven, que casi todos los días y a la misma hora se paseaba por los bulevares, siempre acompañada de su madre, cuya asiduidad era idéntica a la de cualquier madre normal con respecto a su hija. Recuerdo que por aquel entonces yo era muy joven, no tenía grandes escrúpulos y aceptaba sin la menor preocupación la flexible moral de mi época. Sin embargo, no he olvidado que aun en tales condiciones el espectáculo de esa vigilancia escandalosa me producía un profundo desprecio y una clara repugnancia. A esto debe añadírsele la particularidad de que pocas veces el rostro de una mujer virgen reflejó con tanta inocencia y profunda expresión el melancólico sufrimiento de tal circunstancia. Aquella muchacha parecía el prototipo vivo de la resignación. Un día, sin embargo, su semblante recobró una repentina vida. En medio de la cloaca a que la había condenado su madre, a la muchacha le pareció sin duda que Dios le permitía gozar de una dicha, ya que después de todo, ¿por qué Dios, que la había creado endeble y desdichada, la iba a dejar sin ningún consuelo en medio del escenario doloroso que era para ella la vida? Como decía, la joven conoció al fin una alegre nueva. Estaba encinta. Y al saberlo, todo lo que en ella había aún de pureza se estremeció de dicha. Era feliz. Qué singulares refugios nos ofrece a veces el alma humana. Luis se apresuró a notificar a su madre la noticia que le inspiraba tanto gozo. Pero aunque ruborice el decirlo, aun cuando no consigne a capricho una inmoralidad, ni haga otra cosa que limitarme a relatar un hecho cierto, que tal vez valiera más callarlo, si no creyera que tales cosas deben saberse para lección de una sociedad que condena sin escuchar y que desprecia sin juzgar. Aunque ruborice decirlo, repito, la contestación que la madre dio a Luis fue que si en aquel momento tenían para dos, no tendrían para tres, y que aquel hijo no debía nacer porque tales hijos no sirven para nada, aparte de que los meses de la gestación se convierten en un tiempo perdido por improductivo.
Antes de las 24 horas, una comadrona amiga de la madre visitó a Luis, que después de tal visita hubo de guardar cama algunos días, y se levantó más pálida y más endeble que lo había estado nunca. A los 3 meses, un hombre se compadeció de la joven e hizo posible su curación física y moral, pero la última prueba soportada por Luis había sido demasiado violenta, y murió a consecuencia del aborto. La madre vive todavía. ¿Cómo? Solo Dios debe saberlo. Esta historia me vino a la imaginación mientras contemplaba los estuches de plata de la misteriosa inquilina de aquel excepcional apartamento. Al parecer, había invertido algún tiempo en mis reflexiones, porque en el piso solo quedábamos yo y el vigilante, que desde la puerta observaba con atención todas mis acciones. Entonces me acerqué a aquel hombre, a quien sin duda había comenzado a causar cierta inquietud, y le pregunté cómo se llamaba la persona que había ocupado en vida aquel apartamento. Era la señorita Margarita Gautier, me contestó. ¿Cómo? Exclamé sorprendido, puesto que conocía a aquella mujer tanto de nombre como de vista. ¿Quiere usted decir que Margarita Gautier ha muerto? Sí, señor. ¿Cuándo? Hace 3 semanas, según creo. ¿Y por qué permiten la entrada del público en su apartamento? Porque los acreedores han pensado que eso facilitaría la venta de sus cosas. Todo el que lo desee puede ver anticipadamente el aspecto que producen las colgaduras y los muebles. Como usted comprenderá, estas son cosas que siempre animan a comprar. Entonces, ¿Margarita tenía deudas? Ya lo creo que las tenía. Es de esperar que la venta de todo esto produzca lo suficiente para cubrirlas. Y aún sobrará. ¿Y sabe usted a manos de quién irá a parar lo que sobre? Pues a manos de su familia. ¿Es que tenía familia? Así parece. Bien. Muchas gracias, caballero. El vigilante, tranquilizado ya con respecto a mis intenciones, me saludó cordialmente y yo me fui. Al llegar a casa no pude por menos que pensar en Margarita y decirme, pobre muchacha, qué triste ha debido ser su muerte, porque quien carece de salud, ¿acaso puede tener amigos? Es muy posible que mi conmiseración por aquella mujer parezca ridícula a muchos, pero en lo que a mí se refiere no soy solo indulgente con las cortesanas, sino que ni siquiera me tomo nunca la molestia de discutir o de justificar mi indulgencia. A este propósito, recuerdo que un día, al encaminarme a la prefectura en busca de un pasaporte, vi pasar por una de las calles adyacentes a una joven conducida por 2 gendarmes. Ignoro qué delito podía haber cometido aquella mujer, pero lo que sí puedo decir es que lloraba a lágrima viva mientras besaba a un niño de pocos meses, de quien al parecer tenía que separarse desde el momento que se la detenía. Desde entonces nunca he podido despreciar a una mujer de primera intención. Capítulo 2. La venta debía efectuarse el día 16. Si se había dejado un día de intervalo entre las visitas y la subasta, era con el fin de que los tapiceros pudiesen desmontar las cortinas y demás colgaduras, al mismo tiempo que los muebles y otros utensilios se dejaban en disposición de ser transportados a donde correspondiera, según el comprador que los adquiriese. Por aquel entonces acababa yo de hacer un viaje y era natural que nadie me hubiese anunciado la muerte de Margarita, o al menos que se me hubiese notificado en la forma de esos grandes acontecimientos que los amigos participan siempre al que regresa a su lugar de origen después de haber estado algún tiempo fuera. Si tal cosa no había ocurrido, sin duda era porque, aun cuando Margarita fuese realmente una mujer de excepcional belleza, la muerte de tales mujeres se suele mirar con tanta más indiferencia cuanto más ruidosa ha sido la vida artificial que han llevado.
son como soles sin brillo, que se ponen de forma tan opaca como han nacido al amanecer. Si mueren jóvenes, saben de su muerte todos sus amantes a un mismo tiempo, ya que en París casi todos los amantes de una mujer así suelen ser más o menos amigos. En semejante ocasión se acostumbran a recordar ciertas particularidades de la difunta, y tanto los unos como los otros siguen como si tal cosa, sin que un incidente así les arranque la menor lágrima ni altere sus costumbres. En los tiempos que recorremos, a los 25 años, las lágrimas son, por otra parte, una cosa muy rara, pues se considera una locura derramarlas por la primera mujer que se presenta en la vida de uno. Lo más que sucede en tal sentido es que se llore a los padres en proporción a los bienes que dejan. En cuanto a mí, aun cuando mi monograma no se hallara incluido en ninguno de los estuches de Margarita, la instintiva indulgencia, esa conmiseración innata de que he hablado más arriba, me llevó a pensar en su muerte con más insistencia de la que tal vez aquella mujer se merecía. Recordaba haberla encontrado con alguna frecuencia en los Campos Elíseos, a donde iba diariamente en un pequeño cupé tirado por dos preciosos bayos. Entonces ya había notado en aquella una distinción poco común en las mujeres de su clase, distinción a la que le daba todavía mayor realce su regia hermosura. Estas desventuradas criaturas, cuando salen a la calle, siempre van acompañadas de alguien. Por una parte, no hay ningún hombre que se complazca en hacer público alarde del amor que se les profesa, y por otra, ellas detestan la soledad, y esa es la razón de que nunca dejen de llevar consigo alguna compañía femenina, que es casi siempre alguna de esas viejas elegantes que se emperifollan no ya para agradar, sino por su gusto personal, y a las cuales todo el mundo puede dirigirse sin temor cuando desean informarse respecto a la mujer que acompañan. Sin embargo, con Margarita no ocurría lo mismo. A los Campos Elíseos siempre llegaba sola, lo más escondida que podía en el interior de su carruaje, en invierno envuelta en un amplio abrigo de cachemira y vestida con la máxima sencillez en el verano. Aun cuando ocurriera que en el curso de su paseo se encontrara con varias personas conocidas, y si con mucho les dirigía una sonrisa, siempre la veía tan solo su destinatario. Era el mismo tipo de sonrisa discreta que había podido conceder una duquesa. Margarita no se paseaba por la plazuela circular que hay a la entrada de los Campos Elíseos, tal como acostumbraban a hacer y lo hacen sus iguales, sino que se dirigía rápidamente al Bois, donde se apeaba para deambular por allí durante una hora, tras lo cual se subía otra vez al coche y regresaba a su casa al trote largo de sus caballos. Todas estas particularidades, de las que algunas veces yo había sido testigo, se cruzaban por mi mente y me hacían sentir la muerte de aquella joven como se siente la destrucción de una obra hermosa, pues era realmente imposible poder contemplar una belleza más encantadora que la de Margarita. Era alta y delgada por encima de toda ponderación, y poseía en grado máximo el arte de reparar este pequeño descuido de la naturaleza con un sencillo y sabio gusto en el vestir. Su chal de cachemira, cuyas puntas llegaban hasta el suelo, dejaba entrever a cada lado amplios volantes de un vestido de seda, mientras que el tupido manguito que apoyaba sobre el pecho, dentro del cual escondía las manos, aparecía rodeado de pliegues tan hábilmente dispuestos que la persona más exigente no habría podido oponer el más leve reparo al contorno de sus líneas. La cabeza de Margarita era una verdadera maravilla, pues se la podía apreciar en todo momento atendida por una particular coquetería. Era pequeña,
y su madre, como habría dicho Alfred de Musset, parecía haberla concebido así para poder contonearla con esmero. Si en un óvalo de una gracia indescriptible se colocan unos ojos negros adornados con unas cejas que por su primorosa curva parecían pintadas, si se velan esos ojos con unas grandes pestañas que al bajarse sombrean las rosadas mejillas, si se traza una nariz fina y recta, de aletas un tanto abiertas por una especie de ardiente aspiración al sensualismo, si se dibuja una boca correcta de labios que al abrirse descubren graciosamente dos filas de dientes tan blancos como la leche, y por último, si se colorea la tez con el afelpo que cubre la piel de los melocotones, sólo si se cumplían todos estos requisitos se habría podido obtener el exacto conjunto de esa cabeza tan encantadora. Los cabellos, negros como el azabache y ondulado natural o artificialmente, se partían sobre la frente en dos anchas matas que iban hacia la parte posterior de la cabeza, dejando libres las orejas, en las cuales brillaban dos diamantes que muy bien podían valer 4 o 5 mil francos cada uno. Una cosa que aún hoy no comprendo es el hecho de que, a pesar de la vida tan disipada que llevó Margarita, su rostro conservase una cierta expresión virginal. Margarita, además, poseía un fidelísimo retrato de Vidal, el único artista cuyo pincel podía trasladarla a un lienzo. Después de muerta, he podido tener algunos días ese retrato en mi poder, y su parecido con el original es tan maravilloso que me ha recordado ciertos pormenores que tal vez no me hubiera procurado tan fielmente la memoria. Algunas de las particularidades del presente capítulo han llegado más tarde a mis oídos, pero las describo a continuación para no tratar de ellas cuando comience la historia anecdótica de la bella Margarita. Aquella mujer asistía a todos los estrenos teatrales y se pasaba las noches o bien en el teatro o bien en el baile. Con motivo de cualquier estreno podía tenerse la seguridad de verla acompañada de tres objetos que no la abandonaban nunca y que indefectiblemente ocupaban el antepecho de su palco de platea: sus gemelos, un cucurucho de dulces y un ramo de camelias. Durante 25 días de cada mes las camelias eran blancas y los 5 o 6 restantes eran rojas. Nadie ha sabido nunca a qué se debía esta variación de los colores que hago constar aquí sin acertar a explicármela yo tampoco, si bien era un detalle del que se habían apercibido todos los asistentes a los teatros frecuentados con cierta asiduidad por Margarita. Nadie había visto que llevara nunca otra clase de flores, por lo que en casa de la señora Barjón, su florista, acabaron por llamarla la dama de las camelias, y con ese sobrenombre se ha quedado. Por otra parte, como todos los asiduos de ciertos círculos de París, yo sabía que Margarita había sido la amante de los jóvenes más distinguidos, de lo que no sólo se hacía leguas ella, sino también ellos, lo cual demostraba que una y otros se hallaban satisfechos de tal relación. No obstante, desde hacía 3 años y tras un viaje a Bagneres, comenzó a decirse que la bella Margarita sólo tenía relaciones con un anciano duque extranjero, fabulosamente rico, quien había intentado apartarla lo más posible de su vida pasada, a lo que ella parecía haber accedido sin gran resistencia. Y he aquí lo que en su momento se me refirió sobre el particular. En la primavera de 1842, Margarita se sentía tan débil y desmejorada que los médicos le recetaron que tomase las aguas de Bagneres, a donde hubo de trasladarse.
Allí conoció a la hija del aludido duque, quien no sólo tenía la misma enfermedad que ella, sino que también la misma figura, hasta el punto de que habría podido tomárselas por hermanas. La única diferencia consistía en que la joven duquesa se encontraba en el tercer grado de su enfermedad, cuya dolencia acabaría por arrancarle la vida muy poco tiempo después de la llegada de Margarita. El duque se quedó en Bagneres de la misma forma que a veces nos quedamos en el lugar cuyas entrañas guardan un pedazo de nuestro corazón. Cierta mañana se encontró con Margarita a la vuelta de una avenida del parque y le pareció que pasaba ante él la mismísima sombra de su hija. Se dirigió hacia ella, le cogió las manos y sin preguntarle siquiera quién era, le rogó que le permitiera ver y amar en ella el retrato viviente de su difunta y querida hija. Margarita, que se encontraba sola en Bagneres con su doncella, y que por otra parte no tenía el menor temor de comprometerse, cedió a los deseos del duque, pero en el balneario había quien la conocía, y el duque no tardó mucho en saber su condición social. Aquello fue un golpe cruel para el anciano, ya que en aquel punto cesaba la semejanza de la bella desconocida con su hija. Sin embargo, era ya demasiado tarde para cambiar de actitud, puesto que Margarita se había convertido para su corazón en una necesidad, en el pretexto y la razón para seguir viviendo. El duque no le dirigió ni el menor reproche, puesto que no se consideraba con ningún derecho a ello, pero le preguntó si se sentía con las fuerzas suficientes para cambiar de vida, a cambio de lo cual estaba dispuesto a ofrecerle lo que ella exigiera de él. Margarita se avino a los deseos del anciano. Es necesario advertir que por aquel tiempo, aunque de una naturaleza apasionada, Margarita estaba enferma, y el pasado se le presentaba como una de las causas primordiales de su dolencia. Una especie de superstición le hizo creer que Dios, ante su arrepentimiento y su cambio de vida, le conservaría la salud y la belleza. Y efectivamente, las aguas, los paseos, la fatiga natural y el sueño acabaron por restablecerla en una medida considerable al finalizar el verano. El duque la acompañó a París, donde continuó frecuentando su compañía como en Bagneres. Aquella amistad, cuyo verdadero origen nadie sabía, produjo una honda sensación, ya que el duque era muy conocido debido a su inmensa fortuna, y ahora se singularizaba aún más por sus prodigalidades. La intimidad del duque con Margarita no tardó mucho tiempo en atribuirse al libertinaje, tan frecuente por otra parte en los ancianos ricos. Sobre aquella relación se hicieron 1001 suposiciones, pero nadie estaba en lo cierto. Puede decirse que el afecto de aquel padre hacia Margarita obedecía a motivos de tal castidad que toda otra relación con ella, distinta a la del corazón, le hubiera parecido algo así como un incesto. Y la prueba es que jamás el duque le dirigió una palabra que no hubiera podido escuchar también su hija. Nada más lejos de mi pensamiento que convertir a mi heroína en lo que no era, y a tal efecto diré que mientras permaneció en Bagneres no puede decirse que le resultara fácil cumplir con la promesa que le hiciera al duque, y lo cierto es que la cumplió. Sin embargo, al volver a París, acostumbrada como estaba a la vida de diversión, a los bailes y a las orgías, tanto su añorar su pasada existencia, y llegó a tener la impresión de que su soledad, sólo interrumpida por las visitas periódicas del duque, iba a terminar con ella por medio del aburrimiento. Si a esto se agrega que Margarita había vuelto de Bagneres más hermosa que nunca, que tenía 20 años y que su enfermedad, contenida pero no vencida, continuaba infundiéndole los ardientes deseos que siempre acompañan a las afecciones del pecho, se comprenderá que volviera sobre su experiencia pasada con un anhelo lleno de reminiscencias nostálgicas.
El duque no pudo ocultar su dolor el día en que sus amigos, continuamente al acecho a fin de descubrir cualquier falta de Margarita, le dijeron y le demostraron que a las horas en que ella estaba segura de no verse coartada con su presencia, recibía determinadas visitas que se prolongaban con cierta frecuencia hasta la mañana del día siguiente. Como es lógico, el duque le preguntó a Margarita sobre el particular, y ella no sólo confesó todo, sino que, además, y sin ninguna segunda intención, le aconsejó a su anciano protector que no pensase más en ella, pues no se sentía capaz de seguir cumpliendo su promesa, y que no deseaba continuar aceptando los favores de un hombre al que estaba de hecho engañando y que también se había portado con ella. Durante al menos 8 días el duque no apareció por casa de Margarita, pero sin poder pasar más tiempo sin verla, se presentó rogándole que siguiera recibiéndolo, a la vez que le hacía la promesa de aceptarla como era, con tal de poder seguir viéndola, y le juraba que aun cuando le fuera en ello la vida, no le haría nunca la menor reconvención. Así estaban las cosas 3 meses después del regreso de Margarita a París, en noviembre o diciembre del año 1842. Capítulo 3. A la 1 de la tarde del día 16 me dirigí a la casa de la calle de Antin, desde cuya puerta cochera ya pude oír la voz de los tasadores. El apartamento estaba lleno de curiosos, y entre ellos se encontraban todas las figuras notorias del vicio elegante, que eran objeto de un disimulado estudio por parte de algunas señoras encopetadas que, con el pretexto de la subasta, habían acudido a la casa para ver de cerca a unas mujeres a quienes no hubieran tenido ocasión de encontrar en ningún otro lugar y cuya vida de libertad enviaban quizá en su fuero interno. La duquesa de F se codeaba allí, por ejemplo, con la señorita A, una de las más tristes figuras de nuestras modernas cortesanas. La marquesa de T, entre tanto, estaba indecisa sobre si quedarse o no con un mueble sobre el que pujaba fuertemente la señora D, reconocida como la esposa adúltera más popular de los medios sociales parisienses. El duque de Y, que en Madrid tiene fama de arruinarse en París y en París de empobrecerse en Madrid, pero que en realidad ni siquiera gasta sus rentas, mientras departía con la señora de M, una de nuestras más ingeniosas narradoras, que de vez en cuando escribe lo que dice y firma lo que escribe, se entretenía en cruzar miradas a hurtadillas con la señora de N, la hermosa paseante de los Campos Elíseos, a donde concurre vistiendo casi siempre un traje azul o color de rosa, en carruaje arrastrado por un soberbio tronco negro que Tony le vendió en 10.000 francos, y que ella le pagó. Por último, en la reunión destacaba la señora R, que con solo su talento era capaz de procurarse el doble de lo que las demás mujeres de la aristocracia adquieren con sus rentas y el triple de lo que las otras mujeres se proporcionan con sus amoríos. La señora R, a pesar del frío, había ido a efectuar sus compras en la subasta, y hay que reconocer que no era, entre todas las otras asistentes, la que llamaba menos la atención. Si no fuese por temor de fatigar a los lectores, se podrían citar las iniciales de muchos otros personajes que, con una mutua admiración, se encontraron reunidos en aquel apartamento. Sin embargo, debe hacerse notar que todos manifestaban la más bulliciosa alegría, a pesar de que habían conocido a la difunta, de quien al parecer ya no se acordaban. En medio de las más estrepitosas carcajadas resonaba incansable la voz de los tasadores, que gritaban a más no poder, y los comerciantes que habían invadido los bancos colocados ante las mesas de subasta se esforzaban en vano por imponer un silencio que necesitaban para hacer con una mínima tranquilidad sus transacciones. Pocas veces se había podido ver una reunión tan abigarrada y ruidosa. Por mi parte,
procuré deslizarme inadvertidamente por entre aquella confusión que de alguna manera se me antojaba llena de tristeza, porque no podía evitar el considerar que allí mismo, a muy pocos pasos, estaba la habitación donde expirara la infeliz criatura propietaria de los muebles que ahora se vendían para pagar sus deudas. Si yo me hallaba presente en aquel lugar, era más para ver que para comprar, de modo que me detuve en contemplar la actitud de los acreedores, cuyas facciones se animaban cada vez que un objeto alcanzaba un precio que ellos no se hubieran atrevido a esperar. Allí estaban todas aquellas honestas gentes especulando con la prostitución de una mujer, ganando el 100% a costa de ella, después de haberla perseguido ante los tribunales hasta las mismas postrimerías de su vida. Con qué afán acudían después de la muerte de la desventurada a cosechar el fruto de sus honrosas especulaciones, al mismo tiempo que los intereses de sus vergonzosos créditos. Cuánta razón tenían los antiguos al atribuirles un mismo Dios a los mercaderes y a los ladrones. Todo era vendido con una gran rapidez, chales, trajes, joyas, objetos. Sin embargo, nada de todo aquello me interesaba y decidí esperar, sin saber para qué, hasta que de pronto oí una voz que decía: un tomo magnificante encuadernado y con canto dorado, titulado Manon Lescaut. En la primera página hay algunas palabras manuscritas. 10 francos. 12, dijo una voz, después de cierto silencio. 15, repuse yo, interesado tal vez por aquellas palabras manuscritas. 15, repitió el subastador. 30, añadió entonces el primer pujador, con tono que parecía retar a que ofrecieran más. Aquello comenzaba a convertirse en una lucha. 35, grité yo con el mismo tono. 40, 40, 70, 100 francos. Debo confesar que, si me hubiese propuesto conseguir un determinado efecto, lo habría conseguido a la perfección, ya que todos los presentes enmudecieron y fijaron sus miradas en mí para saber sin duda quién era el individuo que estaba tan resuelto a poseer el tomo que subastaban en aquel instante. Al parecer, el tono con que yo había pronunciado la última cifra acabó por convencer a mi antagonista, pues éste prefirió desistir de una lucha que sólo hubiera servido para hacerme pagar por aquel libro 10 veces más de lo que valía, y se inclinó hacia mí para decirme con una cierta amabilidad, un tanto tardía: rindo, caballero. No habiendo, pues, quien me lo disputase, el subastador tuvo que adjudicarme el libro. Entonces reflexioné, y temiendo verme arrastrado por cualquier otro capricho en el que tal vez me hubiera empecinado de nuevo por amor propio y del que sin duda se habría resentido notablemente mi bolsillo, hice que anotaran mi nombre y que fuera apartado el libro, tras lo cual abandoné ese lugar. Después de haber dado bastante en qué pensar a los testigos de la escena en la que me acababa de proclamar héroe, estoy seguro de que una vez que les hube librado de mi presencia, aquellas gentes se debieron entregar a las 1001 suposiciones respecto al interés que pudo haberme llevado a pagar 100 francos por una obra que hubiera podido adquirir en cualquier librería por 10 o 15. En cuanto llegué a casa, mandé por el libro, y una hora después de haber abandonado la subasta, el preciado objeto se encontraba ya en mi poder. Lo abrí, y en la primera página vi escrita con unos elegantes caracteres la dedicatoria del donador, que se componía de las siguientes palabras: de Manon a Margarita, en prueba de humildad, Armando Duval. ¿Qué podría significar aquella palabra humildad? En la opinión de aquel Armando Duval, era Manon inferior a Margarita por lo que se refiere al vicio, o bien por lo que atañe al corazón. Deduje que tal vez la segunda interpretación era la más verosímil, ya que la primera hubiera supuesto una franqueza que, por lo impertinente, no habría sido aceptada por Margarita, a pesar del concepto de que sí misma pudiera tener. Luego
Volví a salir de casa y no pensé más en aquel libro hasta por la noche cuando fui a acostarme. Manon Lescaut es una patética historia que me conozco casi de memoria y sin embargo cada vez que me encuentro con ella me atrae de tal modo que no puedo por menos de abrir el libro e identificarme de nuevo con la heroína del abate Prevost, pues es tan real que siempre tengo la impresión de haberla conocido. Ahora bien, esa especie de comparación entre ella y Margarita, sobreentendida de la dedicatoria del libro que yo había comprado en la calle de Antin, tenía para mí un inesperado atractivo, y mi indulgencia se trocó en compasión, casi en amor, hacia la desventurada joven de quien procedía aquel volumen. Es cierto que Manon dejó de existir en el desierto, mientras que Margarita murió en los brazos de un hombre que la amaba con todo el ardor de su alma, y que, después de regar con sus lágrimas la tumba que había cavado para ella, enterró su corazón junto al cadáver. Margarita, pecadora como Manon, y quizá convertida como ella, había fallecido en medio de los esplendores del lujo. A juzgar por lo que vieron mis ojos, había muerto en el lecho de su pasado, pero también en medio del desierto que era su corazón, un desierto inmensamente más árido, más vasto y horroroso que aquel en el que Manon fue enterrada. A juzgar por el testimonio de algunos amigos enterados de las postreras circunstancias de Margarita, ésta no había visto sentarse a la cabecera de su cama durante los 2 meses que se prolongó su lenta y dolorosa agonía ni una sola persona que le prodigara un verdadero consuelo. Después, a partir de Manon y Margarita, mi pensamiento se trasladó a las mujeres que yo conocía y que, como ella, caminaban cantando hacia una muerte que casi siempre era la misma. ¡Qué criaturas tan desdichadas! Si es una especie de delito amarlas, ¿por qué no se nos ha de permitir compadecerlas? Sentimos lástima por el ciego que nunca ha visto la luz del sol, por el sordo que no ha podido oír nunca las armonías de la naturaleza, o por el mundo impotente para expresar con la voz su mundo espiritual, pero con el vergonzante pretexto del pudor nos resistimos a apiadarnos de esa ceguera del corazón, de esa sordera del alma o de ese mutismo de la conciencia que suelen enloquecer a esas infelices desconsoladas y que a pesar suyo les impide ver el bien, oír al Señor o hablar el purísimo idioma del amor y de la fe. Víctor Hugo ha escrito Marion Delmore, Alfred de Musset ha creado la figura de Beneret y Alexandre Dumas ha imaginado la historia de Fernandín. Por su parte, los pensadores y los poetas de todos los tiempos han concedido a la cortesana la ofrenda de su misericordia, además de que han existido grandes hombres que han sabido rehabilitar algunas de ellas con su amor y su nombre. Si insisto en este particular, es porque tal vez muchos de mis lectores sienten ya impulsos de arrojar este libro a la basura, temiendo encontrar en él una apología del vicio y de la prostitución, a lo que por otro lado tal vez contribuya la edad de su autor. Sin embargo, los que crean tal cosa deben desengañarse y seguir adelante, si no existe ningún otro temor que los detenga. En otro sentido ya, estoy convencido de un principio fundamental, y es el referente a que Dios destina casi siempre a la mujer que no ha conocido una determinada educación, dos senderos que la conducen al bien, el del dolor y el del amor. Los dos resultan más bien espinosos y ambos, aquellas que los siguen, se ensangrentan los pies y se desgarran las manos, al mismo tiempo que dejan las galas del vicio en los abrojos de que están sembrados, llegando al final a la presencia del Señor con esa desnudez de la que nadie osaría sonrojarse. Yo diría que los que se encuentran con tal clase de animosas caminantes tienen el deber de ayudarlas y de proclamar su encuentro con ellas, porque de esta forma contribuirán poderosamente a que vean más claro el camino a seguir.
Es evidente que no basta con colocar dos postes a la entrada de la vida que indique senda del bien y senda del mal, y decir a cuantos se vayan presentando: elegid. Lo que debe hacerse, imitando a Cristo, es enseñar a todos los que hayan dejado seducir por falsas perspectivas los caminos que puedan llevar desde el segundo sendero al primero, y sobre todo hacer que los comienzos de ambos caminos no resulten demasiado penosos o inextricables. El cristianismo, con su admirable parábola del hijo pródigo, nos inspira justamente la indulgencia y el perdón. Jesús era todo amor para las almas heridas por las pasiones de los hombres, y se complacía en curar sus llagas con el bálsamo que extraía de las mismas. Mucho te será perdonado, puesto que es mucho lo que has amado, le dijo a Magdalena. Este perdón tan sublime por fuerza tenía que despertar una fe igualmente sublime. La cuestión es clara. ¿Por qué habríamos de ser nosotros más rígidos que Jesucristo? ¿Por qué, aferrándonos con obstinación a la opinión de los hombres que eligen ser crueles para que se les crea fuertes, habríamos de imitarles rechazando almas que a menudo manan sangre por ciertas heridas que, como la sangre viciada de un enfermo, no supone otra cosa que una especie de desahogo para el mal de su pasado, y que sólo esperan una mano amiga que las cure y les procure el anhelado restablecimiento de su corazón? Es a mi generación precisamente a la que me dirijo, a todos aquellos para quienes por fortuna ya no existen las teorías de Voltaire, a todos aquellos, en fin, que como yo han acabado por comprender que la humanidad desde hace 15 años ha emprendido uno de sus más atrevidos vuelos. De una vez por todas, el hombre parece haberse hecho dueño de cada ciencia del bien y del mal. Renace la fe. Hemos recobrado el respeto a la santidad, y si no somos aún buenos del todo, por lo menos hemos conseguido ser mejores. El esfuerzo aunado de todos los hombres inteligentes parece tender hacia un mismo objeto, y todo corazón magnánimo parece abrazar hoy ese mismo objeto: ser buenos y sinceros. El mal no es sino una vanidad. ¿Por qué no sentirnos orgullosos del bien y de todas las esperanzas que podamos concebir en tal sentido? No miremos con desprecio a la mujer que no es madre, hermana, hija o esposa. No reduzcamos, sobre todo, el amor a los límites de la familia, ni la indulgencia al estrecho círculo del egoísmo, puesto que el cielo dice recibir con más regocijo a un pecador arrepentido que a 100 justos que no hayan conocido el pecado. Hagamos todo lo posible porque el cielo se sienta feliz, pues pudiera ser que nos devolviera con usura el bien que nosotros seamos capaces de proporcionarle. Dejemos a lo largo de nuestro camino la limosna del perdón a todos aquellos que han caído en la tentación de los deseos terrenales, y al igual que esas ancianas que recomiendan los remedios preparados por ellas mismas, digamos nosotros también: si no cura, al menos es seguro que no puede hacer daño. Es posible que parezca temerario el hecho de que sobre tan reducida base me proponga levantar un edificio tan grandioso, pero soy de los que creen que el todo está en las partes. El niño es aún pequeño, pero contiene ya al hombre que se hará mayor. El cerebro es de un volumen más bien reducido, pero encierra nada menos que el pensamiento. Y los ojos no son prácticamente más que 2 puntos, pero pueden acabar el espacio de muchas leguas. Capítulo 4. La subasta terminó 2 días después y produjo 150.000 francos, 2/3 de los cuales fueron a parar a manos de los acreedores y el resto a la familia de la difunta, que se reducía a una hermana y un pequeño sobrino. Hacía por lo menos 6 o 7 años que aquella hermana no había visto a Margarita, es decir, desde el día en que ésta desapareció de su casa, y tampoco había vuelto a saber de ella directa o indirectamente. Por lo tanto,
No tiene nada de sorprendente el hecho de que la buena mujer abriera unos grandes ojos cuando el abogado correspondiente le comunicó que heredaba 50.000 francos. Esa hermana se apresuró a trasladarse a París, donde los que conocieron a Margarita se quedaron admirados al comprobar que la única heredera de la bella cortesana era una rolliza campesina que hasta aquel momento no había salido nunca de su aldea. La hermana de Margarita se encontró, pues, con una imprevista fortuna, sin saber ni siquiera su origen. Más tarde, según me dijeron, volvió nuevamente a su pueblo con el corazón lleno de amargura, aunque pronto quedó un tanto aliviado al colocar el capital heredado en un banco al 4,5% de interés. Todas estas circunstancias, que por espacio de algunos días fueron el tema central de las conversaciones en ciertos círculos de París, la ciudad madre de todos los escándalos, habían comenzado ya a desvanecerse, cuando un nuevo incidente hizo posible que yo llegase a conocer la vida entera de Margarita y me pusiese al corriente de pormenores tan patéticos que me asaltaron unos deseos irrefrenables de escribir su historia, que es precisamente lo que estoy haciendo. Hacía ya 3 o 4 días que el apartamento de la calle de Antin, totalmente desocupado, se hallaba en alquiler, cuando una mañana llamaron a la puerta de mi casa. Mi criado, o mejor dicho mi portero, que hacía también de criado, salió a ver quién llamaba y me trajo una tarjeta con el aviso de que la persona que se la había entregado deseaba hablarme. Entonces me fijé en la tarjeta y leí estas 2 palabras: Armando Duval. Busqué en mi memoria la relación que yo podía tener con aquel nombre y después de unos segundos recordé la primera página del ejemplar de Manon Lescaut que había adquirido en la subasta. ¿Qué podría querer de mí el hombre que le regaló aquel libro a Margarita? Para salir de dudas le dije a mi criado que hiciese entrar de inmediato al caballero, y poco después tuve ante mí a un joven de cabellos rubios, alto y pálido, vestido con un traje que evidentemente no se había quitado en varios días y que no se había tomado el trabajo de cepillar al llegar a París. Se podía decir que aquel joven iba materialmente cubierto de polvo. El señor Duval parecía profundamente conmovido y no hizo el menor esfuerzo para disimular su emoción. Por el contrario, con lágrimas en los ojos y la voz trémula, me dijo: Señor, espero que sepa excusarme, sobre todo por el aspecto con que me veo obligado a presentarme ante usted, pero es que, aparte de que entre la gente más o menos joven pueda prescindirse algo de las exigencias sociales, sentía tantos deseos de verle hoy mismo que ni siquiera he ido aún al hotel a donde he enviado mi equipaje, para venir volando hacia aquí, temeroso de no encontrarle a pesar de ser tan temprano. Invité al señor Duval a que junto a la lumbre, lo que hizo al mismo tiempo que se sacaba el pañuelo del bolsillo para ocultar el rostro durante unos momentos. Después de un triste suspiro, prosiguió: Comprendo, señor, la extrañeza que ha de haberle causado mi visita, e insisto en que me disculpe. Supongo que estará preguntándose por los motivos de mi interrupción en su casa a una hora tan intempestiva y vestido así, llorando como usted ve, y además un desconocido. Imagino que es casi imperdonable, pero le diré de inmediato que el objeto de mi visita es pedirle a usted un gran favor. Hable usted, señor Duval, estoy a su disposición. Es cierto que hace pocos días ha asistido a la subasta de los bienes de Margarita Gautier. Al pronunciar este nombre, el joven sintió que se le desbordaba de nuevo la emoción y volvió a llevarse las manos a los ojos. «¡Qué ridículo debo parecerle!», exclamó. «Por favor, dispénseme esta franqueza y tenga la seguridad de que jamás olvidaré su paciencia y bondad al aceptar escucharme». «Señor Duval», le contesté, «si el favor que según parece puedo prestarle es el de suavizar en parte el dolor que le embarga, no vacile en decirme en qué puedo serle útil, y tenga la seguridad de que no me negaré a complacerle». El dolor de aquel hombre me apenaba, sin saber muy bien por qué,
aun cuando estuviera seguro de mi predisposición en su favor para ayudarle en lo que de mí necesitase. ¿Compró usted algo en esa subasta de los objetos de Margarita?, me preguntó el joven. Sí, señor, adquirí un libro. Manon Lescaut, ¿no es cierto? Exacto. ¿Lo conserva usted aún? Claro que sí, lo tengo en mi dormitorio. Al oír aquello, Armando Duval pareció aliviado de un gran peso y me dio las gracias como si realmente hubiera comenzado yo a prestarle un gran servicio con el solo hecho de haber guardado el indicado libro. Entonces me levanté, fui por el libro a mi dormitorio y lo puse en sus manos. Es el mismo, dijo, y abrió la primera página para comprobar la dedicatoria. Después lo hojeó, mientras que de sus ojos escapaban dos gruesas lágrimas que cayeron sobre las páginas del libro. Dígame, señor, prosiguió mi visitante, levantando la cabeza y sin tratar de disimular que acababa de llorar. ¿Tiene usted mucho interés en conservar este volumen? ¿Por qué me lo pregunta, señor Duval? He venido a pedirle que me lo ceda. Dispense mi curiosidad, repuse entonces, pero según me parece deducir de sus palabras, es usted quien se lo regaló a Margarita Gautier, ¿no es cierto? Así es. Pues ya puede considerarse dueño de ese libro. No puede imaginarse lo que me satisface podérselo devolver, cuando adivino lo que supone para usted el tenerlo de nuevo en sus manos. Sin embargo, es justo que le reintegre el dinero que usted pagó por él, repuso Duval, algo cortado por mi espontánea amabilidad. Déjeme que se lo ofrezca sin que medie el dinero. El precio de un libro adquirido en una subasta semejante no tiene demasiada importancia, y más en un caso como este, aparte de que ya no recuerdo lo que pagué por él. 100 francos. Ah, es cierto, tuve que reconocer, un poco sorprendido. ¿Cómo lo ha sabido usted? De forma muy sencilla. Mi intención era haber estado en París para esa subasta, pero no he podido llegar hasta hoy, y como tenía el decidido empeño de poseer siquiera un objeto de ella, me he dirigido a casa del subastador sin pérdida de tiempo, a fin de que me permitiera examinar su registro para saber el nombre de los compradores. Ahora ya lo sabe. Es así como me he enterado de que es usted quien compró este libro, y por ello me he dirigido de inmediato hacia aquí, aunque como el temor de que, habida cuenta del precio que hubo de pagar, su posesión estuviera relacionada con alguno de esos recuerdos que no tienen precio y que me fuera imposible recuperarlo. Al expresarse de esta manera, Armando Duval parecía temer que yo hubiera podido conocer a Margarita en el mismo grado de intimidad que él tuvo con ella. No conocía a la señorita Gautier más que de vista, le dije apresurándome a tranquilizarle. Su muerte me ha causado la impresión que siempre produce en un hombre joven la desaparición definitiva de una mujer hermosa, cuyos encuentros siempre suponían para mí un auténtico placer. Quise adquirir algo en esa subasta y fue por eso que me encapriché en pujar por ese libro contra un enemigo que, si he de decir la verdad, me lo disputó con auténtico empeño. Entonces, al cedérselo a usted, no me desprendo de nada más o menos íntimo para mí, por lo que le ruego que lo acepte tal como se lo ofrezco. En primer lugar, para que usted no lo tenga que adquirir de mí como yo lo adquirí del subastador. Y después, para que nos sirva de lazo para un trato más asiduo y, si eso es posible, para unas relaciones lealmente amistosas entre los dos. Muy bien, señor, dijo entonces Armando Duval, tendiéndome su mano para estrechar la mía. Acepto su regalo y le ruego que acepte mi más duradera gratitud. Lo cierto es que en aquel punto yo ya sentía un gran deseo de interrogar a mi visitante con respecto a Margarita, pues su viaje, la dedicatoria del libro y su afán por recobrarlo habían despertado en mí la mayor curiosidad. Sin embargo, temeroso de que sospechara que me había negado a recibir su dinero para tener un cierto derecho a inmiscuirme en su vida, decidí callarme.
No obstante, pareció como si hubiera adivinado mi pensamiento porque me preguntó: ¿Ha leído usted Manon Lescaut? Sí, repuse. ¿Y qué juicio le merece mi dedicatoria de la primera página? No sé. Lo único que podría decirle es que enseguida que la leí, tuve la evidencia de que, en su opinión, la desventurada Margarita era superior, por decirlo de algún modo, a las demás mujeres de su clase. En cualquier caso, nunca creí que esa dedicatoria pudiera ser un cumplido vulgar y corriente como tantos que se suelen escribir en los libros. Pensó usted bien, señor. Margarita era un ángel. Y luego, tendiéndome un papel que parecía haberse leído muchas veces, añadió: hágame el favor de leer esta carta. La cogí, la abrí y leí lo siguiente: Mi querido Armando, por tu carta que acabo de recibir, veo que te encuentras bien, de lo que doy mil gracias a Dios. Sin embargo, yo estoy enferma, y la enfermedad que padezco es de esas que no tienen cura. Pero como no ignoro el interés que todavía tienes, la bondad de tomarte por mí, eso contribuye a suavizar y atenuar mis sufrimientos. Presiento que no voy a vivir lo bastante para gozar de la dicha de estrechar la mano que ha escrito la gentilísima carta que con estas líneas contesto, y cuyas palabras estoy segura de que me devolverían la salud, si aún hubiera algo que pudiese restituírmela. Nunca más volveré a verte, pues tengo ya un pie en la sepultura, y además nos encontramos separados por más de 100 leguas. Ay, amigo mío, si pudieras ver a tu Margarita de otros días, qué cambiada la encontrarías. Lo mejor es que no vuelvas a verla, para contemplarla en los últimos extremos a que la ha reducido su enfermedad. Me preguntas si te perdono. Claro que sí, te perdono de todo corazón, amigo mío, ya que el mal que llegaste a causarme siempre lo vi como una prueba más del amor que por mí sentías. Hace ya un mes que estoy en cama y me es tan cara tu estimación que desde el momento en que nos separamos comencé a escribir el diario de mi vida, pensando continuarlo mientras me queden fuerzas para sostener la pluma. Si el interés que te tomas por mí es verdadero, a tu regreso debes pasar a recoger este diario en casa de Julia Duprat, que tiene orden de entregártelo. En él hallarás las razones y las disculpas correspondientes de todo lo que pasó entre nosotros. Julia me trata con gran cariño, y las dos hablamos de ti con mucha frecuencia. Precisamente estaba conmigo cuando me han traído tu carta, y las dos hemos llorado al leerla. De no haberme escrito, es ella quien tenía el encargo de entregarte estos papeles cuando llegaras a Francia. No me agradezcas nada, pues el recuerdo constante de nuestros momentos más dichosos, que fueron además los más felices de mi vida, es suficiente para que sienta en lo más hondo de mi ser un inefable bienestar. De la misma forma en que la lectura de mi diario deberá ser para ti como una disculpa de lo pasado, a mí me produce un inagotable consuelo el escribirlo. Quisiera dejarte algo que te hiciese pensar continuamente en mí, pero ha sido embargado todo lo que tengo en casa y nada de lo que hay en ella me pertenece. ¿Has comprendido ya, amigo mío? Voy a morir, y desde este dormitorio oigo los pasos del vigilante que mis acreedores han puesto en el salón a fin de evitar que nadie se lleve objeto alguno. Fío en que por lo menos esperarán hasta el desenlace de mi enfermedad para proceder a la venta de mis bienes. Oh, qué crueles son los hombres. Pero no tengo derecho a decir una cosa así. Debo ver el dedo justo e inflexible de Dios en todo cuanto me está ocurriendo. Espero, pues, mi querido amigo, que te halles presente en la subasta de mis bienes, y que compres algo, pues si colocara aparte el más insignificante objeto, destinándolo a ti, serían capaces de acusarte como comprador ilegal de los objetos embargados. Qué triste es la vida que me veo obligada a abandonar,
y cuán bondadoso sería Dios si me permitiese verte una vez más antes de que mis ojos se cierren para siempre. Si he de atenerme a cómo están las cosas, debo decirte adiós aquí mismo, amigo mío, y pedirte perdón porque esta carta no sea más larga, pero los que se proponían curarme han acabado casi con mis fuerzas de tanto sangrarme, y es esta la causa de que mi mano no pueda ya trazar una línea más. Margarita Gautier. Lo cierto es que las últimas palabras de aquella carta apenas si podían leerse. Devolví la última misiva de Margarita a Armando, quien sin duda la había releído con su imaginación al mismo tiempo que yo la leía, y al tomarla de nuevo me dijo: ¿cómo imaginarse que la mujer que escribió estas líneas era una mujer mundana? Conmovido por sus recuerdos, contempló unos momentos más la carta, acabando por llevársela a los labios. Cuando pienso que murió, murmuró Armando Duval, sin que me fuera posible verla por última vez, y que nunca más la veré ya, cuando considero que ha hecho por mí lo que no hubiera hecho ni una hermana, no me perdono el haberla dejado morir de tal forma, pensando en mí, escribiendo y murmurando mi nombre. Pobre Margarita. Dando rienda suelta a sus pensamientos y a sus lágrimas, Armando me tendió la mano, a la vez que continuó diciendo: no quiero ni pensar cómo me juzgarían mis allegados si me oyesen lamentarme así por la muerte de una mujer como Margarita. Claro que ellos no podrán saber nunca lo que la hice sufrir y lo cruel que fui con ella, que tan buen corazón demostró tener siempre. Quise creer que era yo quien debía perdonar, y aquí que hoy no puedo sentirme digno del perdón que ella me concede. Daría 10 años de mi vida por poder llorar siquiera fuese una hora a sus pies. La verdad es que resulta muy difícil llevar el consuelo a un dolor cuando ese dolor nos es desconocido. Sin embargo, era tan viva la simpatía que me había inspirado ese joven, quien me confiaba con tanta franqueza sus pesares, que por un momento creí que mis palabras tal vez no le resultaran indiferentes. ¿No tiene usted padres o amigos?, le dije. Hable con ellos y no se desespere. Ellos sabrán consolarle, mientras que yo no puedo hacer otra cosa que compadecerme de usted. Creo que tiene razón, contestó Armando Duval, levantándose y poniéndose a pasear por la pieza. Además de que mucho me temo que le esté molestando. No pensé que, como es lógico, mi dolor no puede importarle demasiado, y que en el fondo no hago más que importunarle al explicarle unos hechos que tampoco pueden ser interesantes para usted. Le ruego que me dispense. Señor Duval, permítame que le diga que interpreta mal mis palabras, en prueba de lo cual insistiré en decirle que puede disponer de mí sin ninguna clase de reparos. Lo único que lamento es la imposibilidad en que me hallo de atenuar su dolor, aunque fuera en muy pequeña medida. Si mi compañía y la de mis amigos puede serle útil, o si necesita algo de mí, cualquier cosa de que se trate, le suplico que mande y disponga a su antojo, en la seguridad de que para mí será un honor el poder complacerle en las necesidades del momento por el que adivino que está usted atravesando. Perdóneme usted, señor, pero el dolor aviva las sensaciones, repuso Armando Duval. Lo único que me atrevo a pedirle es que me permita mostrarle unos minutos más el tiempo necesario para sacarme los ojos, a fin de no ofrecer a los transeúntes de la calle el espectáculo de un hombre que llora. El consuelo que acaba de proporcionarme al darme este libro me deja en deuda con su generosidad, una deuda que nunca sabré cómo pagarle. Me bastará con que me conceda su amistad, le dije, manifestándome la causa de tanto pesar. Al pedirle esto, pienso que a veces es posible hallar el consuelo comunicando a los demás nuestros sufrimientos. Tiene usted razón, pero hoy tengo demasiada necesidad de llorar, y creo que mis labios sólo podrían salir simples palabras, sin coordinación alguna.
Más adelante tal vez le cuente esa historia, y entonces podrá usted comprobar si tengo o no tengo razón de llorar así a Margarita. En lo que se refiere a estos momentos, espero no haberle merecido un concepto desfavorable, como deseo que me permita venir de nuevo a visitarle. La mirada de Armando Duval era plácida y bondadosa, por lo que sentí cierto impulso de abrazarle. Vamos, tenga valor, le dije al ver que las lágrimas estaban a punto de velar sus ojos otra vez. Adiós, me dijo él entonces, y haciendo un vivo esfuerzo para no poner de nuevo su pesar en evidencia, más que salir, huyó de mi casa. Me fui a una ventana, levanté los visillos y le vi subir a un coche que le esperaba en la puerta, al mismo tiempo que por enésima vez se llevaba el pañuelo a los ojos.